Si alguien puede compartir, bueno, la palabra de Dios con Aurora, por favor. Alguien que pueda compartir la Biblia con Aurora. Vamos a leer la palabra de Dios. Todos tenemos Daniel capítulo 12. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche vamos a estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de ella. Espíritu Santo, habla, ilumínanos tu palabra en esta hora, para que juntos podamos aprender más y podamos cada día, Señor, atesorar lo que está escrito aquí en tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo rogamos, te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que uno debe de orar los unos por los otros, ¿verdad? Hermanos, siempre yo les seguiré exhortando, exhortando a que siempre que veamos, que nos demos cuenta que una familia, que un hermano o una persona que estaba viniendo a la iglesia y ya ha dejado de venir, siempre yo les exhorto a que oremos por ellos, a que usted le hable, para que usted le anime, le dé una palabra a esa gente, a esa familia que esté viniendo, o que sea aquí en la iglesia, pero que ha dejado de venir, o que ya no es tan constante como lo era antes. Nuestro deber es hacer eso, hermanos. Siempre nuestro deber es eso. No crean que solamente es del pastor. También es de ustedes. Si Dios pone en su corazón una familia, Dios pone en su corazón una persona para que usted anime a esa persona o ore por esa persona, hágalo porque esto es de parte de Dios. Y debemos de animarnos, dice la palabra de Dios, los unos a los otros. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos nos acuerdan de que estábamos estudiando o qué es lo que vimos la vez pasada? ¿Alguien que pueda dar una palabra, un resumen de 2 o 3 palabras de lo que vimos la vez pasada? Acerca del anticristo. Acerca del anticristo, ¿verdad que sí? Me gustaría leer desde el capítulo 40 del versículo 11 de Daniel. Desde el versículo 40 leemos. Dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrará en las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares del monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿De quién está hablando estos versículos? Del anticristo. Del anticristo. Estos versículos están hablando del anticristo, de lo que será los últimos días de la gran tribulación.
Recordemos que a este mundo, hermanos, a este mundo le restan 7 años. 7 años de lo que es la profecía de Daniel, de las 70 semanas que Dios, o la visión de las 70 semanas que Dios le dio a Daniel. Y hasta ahorita se han cumplido todas, menos las últimas 7 semanas o 7 años que aún todavía no se cumplen. Y esos 7 años son los 7 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación que vendrán a este mundo, que es cuando el anticristo aparecerá en la escena. Lo más probable, hermanos, quizás en este momento lo más probable es que el anticristo ya esté, pero no se ha dado a conocer. Pero cuando se dé a conocer, es cuando entonces empezarán estos años, dice la palabra de Dios, 3 años de tribulación, 3 años y medio, y luego 3 años de gran tribulación. O sea, a la mitad de los 7 años se va a poner aún más fuerte la tribulación, la angustia que va a haber en este mundo. Y todo va a ser causado por este personaje que es el anticristo. ¿Qué es lo que significa anticristo? En contra de Cristo. Ajá. Alguien que está en contra de Cristo. Alguien que simplemente Dios dice una cosa y Él dice otra cosa en contra de Él. Eso es lo que más claro lo que significa anticristo. Cuando una persona va en contra de lo que Dios, de lo que está escrito en la palabra de Dios, tiene el espíritu del anticristo. ¿No? Pero también significa imitador, porque va a como querer ser como Jesús, pero con engaños, con mentiras, o sea, él va a querer, sí. Pues va a querer ser como, se va a presentar como Jesús. Porque acuérdense que el enemigo, una de las características del enemigo es que el enemigo siempre ha querido imitar al Señor, ¿verdad? Imitar al Señor. Entonces, el anticristo, dice la palabra de Dios que el diablo, la serpiente antigua, dice que le va a dar el poder al anticristo. O sea, este hombre va a estar totalmente poseído por Satanás para hacer lo que él tiene que hacer. Pero nuevamente le digo, toda aquella gente que está en contra del Señor, que tiene eso, que está simplemente pues rebelde en contra de lo que dice el Señor, también tiene el espíritu del anticristo, ¿verdad? Pero no tome nota, el espíritu, no el anticristo, el espíritu del anticristo. Entonces, estos tiempos son los 7 años que va a estar este mundo en tribulación, y luego dice, luego arrecia la tribulación. Y el capítulo 12 empieza, y es el contexto de lo que acabamos de leer, los últimos versículos del capítulo 11. Recordemos siempre que un texto en la Biblia fuera de contexto se convierte en un pretexto. Tenemos que conocer el contexto de lo que se está hablando para poder llegar a una conclusión más acertada. Entonces aquí tenemos que leer, tenemos que saber qué es lo que se estaba hablando antes de este versículo del capítulo 12, el versículo 1, qué es lo que se estaba hablando antes y qué es lo que sigue después. Ese es el contexto, ese es lo que significa el contexto, ¿no? El capítulo 12 del versículo 1, ¿cómo tiene ahí la Biblia el título? ¿Cómo dice? Tiempo del fin. ¿Todas dicen el tiempo del fin? El tiempo del fin, hermanos. Esto, lo que va a suceder, esto es en el tiempo del fin, en el tiempo, los últimos tiempos. A ver, recordemos nuevamente. Lo que avecina, lo que resta a este mundo es, primero, que tiene que venir el Señor por su iglesia. Y eso es lo que se llama, ¿cómo se le llama, hermanos? El
arrebatamiento, ¿verdad? Aunque la palabra arrebatamiento no existe en la palabra de Dios, pero da a entender que eso es lo que va a pasar. El Señor va a venir por su iglesia, se lleva a su iglesia, y entonces, después de que se lleva a su iglesia, entra el periodo del anticristo. El anticristo entra en la escena en este mundo. Y por 7 años está en este mundo haciendo de las suyas. El Señor lo deja, dice la palabra de Dios, el Señor lo va a dejar, ¿verdad? Hacer lo que Él tiene que hacer. Después de los 7 años de la tribulación, de la gran tribulación, ¿qué es lo que sigue, hermanos? La segunda venida del Señor y el milenio. Sí. Después de la tribulación, de la gran tribulación, los 7 años, viene, hermanos, entre ese periodo y el periodo cuando viene el Señor, nuevamente que el Señor viene a este mundo y pisa la tierra, está la batalla, lo que se llama la batalla de Armagedón. ¿Sí? ¿Ha escuchado, ha leído en la palabra de Dios la batalla de Armagedón? Bueno, en ese periodo es cuando el Señor viene, ¿verdad? Dice que todos se van a reunir en el valle, ¿verdad? En el valle de Armagedón. Y dice que ahí es donde se van a reunir todas las naciones, dice, y van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. La batalla de Armagedón. Después, una pregunta. Después cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, va a venir después la persecución y luego la gran persecución. sí, bueno, viene el arrebatamiento, ¿no? El arrebatamiento viene, ¿no? Se lleva, nos vamos con el Señor, todos aquellos que estemos listos, preparados. Después de eso, entonces entra en la escena del anticristo. Entra en la escena lo que es estos 7 años de angustia para Israel, pero para todo el mundo también. ¿Sí? Y después de eso, cuando termine, cuando al punto al final, es cuando entra lo que es la batalla de Armagedón. Dice que todos vienen, se reúnen para poder pelear, ¿no? Entonces el Señor viene a la tierra y viene, dice, con todos sus santos. Y luego después allí entra lo que es el milenio, ¿verdad? Y después del milenio, entonces ya, bueno, es cuando todo esto se acaba. Ya se acaba, entra el cielo nuevo, tierra nueva, todos son juzgados y se acaba todo, ¿verdad? No sé si esa es la pregunta. ¿Sí? No, pero entonces, a ver. No, es que lo que yo entiendo a lo que está diciendo que pues, va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia, ¿verdad? Muchos hablan se habla que va a haber una persecución, pero hay otra que es la gran persecución. No, ¿O es la misma? Sí, la tribulación. O sea, es la tribulación y luego dice, y luego la gran tribulación. O sea, arrecia, es tribulación, pero en los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación va a ser más dura. Los últimos 3 años y medio. Ahora, recordemos aquí, hermanos, que algunas personas creen que la iglesia sí va a pasar por la tribulación. Yo no creo eso, hermanos. Yo ya les he explicado el por qué yo no creo eso. Pero lo importante es estar preparados. Pues eso es lo más importante. Es estar preparados cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, cuando el Señor viene por su iglesia, todos los que estén preparados nos vamos a ir con el Señor, ¿verdad? Y luego entonces entra lo que es este periodo de angustia para toda la humanidad, principalmente también para Israel. ¿Sí? Es que sí hay varias posturas en cuanto a cuando el Señor se lleva a su iglesia. Unos dicen así como dice Mando, antes primero viene el Señor y luego vienen los 7 años de tribulación y gran tribulación. Y he escuchado otras personas que creen que es después de los primeros años, 3 y medio, cuando ya luego empieza la gran tribulación, y otros piensan que es hasta el término de los 7 años. Pero tiene más sentido que la iglesia se vaya antes que empiece todo Porque, acuérdense, en cuanto a eso, hermanos, acuérdense que entonces el gran esfuerzo que hacen la gente que le sirve al Señor, su sacrificio que hace por servirle a Dios, entonces realmente, digamos, no va a valer de mucho.
si realmente tenemos que pasar por la gran tribulación o por la tribulación. La palabra del Señor dice que Él nos va a librar de la hora de la ira. ¿Y cuál es la hora de la ira? Cuando dice ahora, obviamente que está hablando metafóricamente, es tu tiempo que va a venir. Acuérdense que, por ejemplo, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, la palabra de Dios dice que Él sacó a Lot y a su familia, los libró de esa destrucción. ¿Sí? Y así, más ejemplos a través de la palabra de Dios, no los tengo escritos. Yo me baso, hermanos, en poder decir que yo creo que no vamos a pasar por la gran tribulación, por la tribulación. Ahora, quizás, hermanos, cuando se te llegue el tiempo, sí se va a regresar o se van a poner cosas más difíciles. Va a haber más restricciones para la iglesia. Eso sí, yo sí lo creo. Que conforme vaya avanzando el tiempo, va a haber muchas más restricciones para poder hablar abiertamente de la palabra de Dios. Eso sí lo creo. Mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en apenas estos días, estas semanas o estos meses que han pasado, ahora en la televisión o en el internet, usted pasan los anuncios de los homosexuales y ellos los pasan, hermanos, como si nada, como si fuera algo realmente normal en la vida. Antes no pasaban eso. Eso apenas hace como un año. Tú sabes que empezaron a hacer eso. Pero unos 5 años, 10 años atrás, todavía eso, hermanos, todo estaba bien, pues, se puede decir bloqueado. Pero ahora ya toda la gente pasa los anuncios en la televisión, en la internet, los pasan los hombres, las parejas de hombres ya besándose, dándose la mano, y los pasan abiertamente en la televisión para que toda la gente los ve. Dice la Biblia que así dice, como en los días de Noé, así dice como en los días de Lot, ¿verdad? Hermanos, el mundo cada vez más se pervierte más. La maldad está más abiertamente para que toda la gente pues vea que no le importa. Antes del matrimonio, cuando les ponían en foto así, decían un matrimonio, ponían hombre y mujer, ahora no, ahora ya están poniendo hombre y mujer, mujer y mujer, hombre y hombre, para decir matrimonio. Para decir que es algo normal. Entonces, y así, y todas esas cosas, hermanos, obviamente que conforme pasa el tiempo, la gente va a pedir más derechos, como dicen ellos. Y van a querer, por ejemplo, infiltrarse en la iglesia y van a querer hacer cosas, hermanos, porque para ellos eso es normal. Ellos quieren que los aceptemos como algo normal en nuestra vida. Algo que nosotros no podemos hacer, que la Biblia no nos impide hacer eso. ¿Sí? Y acaba de pasar, creo que la semana pasada, que las iglesias, la iglesia metodista creo, donde creo que ya gran parte de la iglesia metodista ya aprobaron que sí se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer. Sí. Y eso es, pues, esta iglesia metodista se está pues como dividiendo mucho porque una pequeña parte no está gran parte no está de acuerdo, pero otra parte sí. Y pues se supone que esta es una de las iglesias reformadas que no creían eso antes y ahora ya van a empezar por ahí. Pues ahí muchas de las otras iglesias van a empezar con eso también, que todo eso se va a infiltrar en las iglesias. También estaba viendo que ahora las familias, por ejemplo, cuando tienen a un niño de 5, 6, 7 años, 8 años, 3 años, estaba viendo también de que los niños cuando empiezan de esa edad, ya unos niños, cuando ya se creen cuando es un hombre varón, pero que se cree que es mujer, entonces ya ese niño, esas niñas, ya sea cualquiera que se cree que sea, pues ya se debe de respetar eso. ¿Verdad? Ya uno como padre, uno como las leyes o en varios estados, pues ya respetan eso. Que aunque sea un niño o sea varón, pero si cree que ella es mujer o una niña, pues deben de respetarlo. Y entonces pues ya no le pueden decir nada. Entonces, la maldad, ¿no? Acuérdense que cuando la Biblia,
Cuando el ángel fue, los ángeles fueron a avisarle a Lot y a su familia que salieran de Sodoma y Gomorra porque Dios las iba a destruir. Dice la Biblia que cuando fueron a Sodoma y Gomorra, cuando esta gente miró a esos ángeles, dice la Biblia que se quedaron acostados con ellos. ¿Sí? Dice la Biblia que cuando entraron a la casa de Lot, dice que esos hombres perversos de esas ciudades, dice que le tocaron y le gritaban y le tocaban fuerte a Lot: hey, déjanos ver a esos varones que vinieron contigo, queremos acostarnos con ellos. Esa gente estaba pervertida. Ahora, hermanos, ¿en qué mundo estamos viviendo nosotros en este momento? Es un mundo pervertido. Estamos viendo al mismo tiempo porque yo veo páginas así y miré una plataforma donde dicen que Jesús era gay porque nunca se casó. Sí. Y todo eso por lo que está viendo normal, que se casan porque lo ven que sí. Eso sí era, dicen antes. Sí. Entonces, nosotros estamos viviendo, aunque son tiempos, yo lo he dicho anteriormente, digamos, tiempos más relajados en el aspecto, digamos, de los derechos de la persona, del ser humano, pero esos derechos han ido mucho más allá de lo que debe de ser, ¿verdad? Acuérdense que antes, por ejemplo, cuando una persona, un homosexual o una lesbiana, no muy fácilmente se podía, por ejemplo, pues dejar que darse a conocer, porque la gente en ese entonces, años atrás, posiblemente a veces rechazo. Ahora pues todo el mundo simplemente ya cuando dices que pues yo no quiero, yo creo que soy hombre, yo creo que soy mujer, aunque sea varón, aunque sea hembra, ya pues, ¿verdad? Como si nada. ¿Por qué? Porque ahora ya pues obviamente que hay muchos más derechos, como antes no había tantos derechos a la humanidad. Pero, hermanos, todo tiene un límite, ¿verdad? Y cuando ese límite, o todo tiene un límite mientras esté, por ejemplo, que no viole los principios de la palabra de Dios. Si no viole los principios de la palabra de Dios, entonces estamos bien. Pero una vez que empieza a violar los principios de lo que está escrito en la palabra de Dios, nosotros no lo podemos, digamos, aceptar. Aunque amamos a la gente, pero no podemos aceptar, digamos, su pecado, ¿verdad? No estamos de acuerdo con eso. Pero vamos a regresar al tema. Entonces, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? No va a decir que es el Miguel del rancho, ¿verdad? ¿Quién es Miguel? Es el arcángel, que es el luchador, el guerrero. ¿Qué más? ¿Quién es Miguel? Ahí mismo lo dice más adelantito del versículo que dice: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El arcángel Miguel, hermanos, es el protector, el ángel protector del pueblo de Israel. Y entonces, al principio de aquí, cuando empieza el versículo, dice: en aquel tiempo. ¿De cuál tiempo estamos hablando? Pues cuando esté el anticristo. Ajá. Acuérdense, dice en aquel tiempo. Entonces, si agarramos el contexto de este versículo, obviamente que está hablando de lo que acabamos de ver en los últimos versículos del capítulo de Daniel. Dice aquí, está hablando del profeta Daniel, dice: en aquel tiempo, en ese tiempo que esté pasando eso, cuando esté el anticristo, dice: se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿De los hijos de quién? El pueblo de Dios. De tu pueblo, dice, de tu pueblo, de tu gente, del pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia. Será tiempo de angustia. Nosotros estamos viviendo en tiempos de angustia. Va a decir: no, pues sí, es que me casé con este, pues ya tengo estos hijos que no, hombre, no, me hacen la vida imposible. El trabajo que tengo, no el patrón que tengo. No, hermanos, eso no es nada. Estamos viviendo bien en lo que se cabe. Yo sé, mire, yo me he dado cuenta que últimamente la gente de verdad, por donde quiera hay mucha necesidad económica.
mucha necesidad, digamos, del pan, de un hogar. Hay mucha necesidad aquí en Estados Unidos. Aquí, donde la gente debe de, pues se supone que este es un país, yo le he dicho, pues rico, entre comillas, ¿verdad? Aquí la gente también sufre bastante. Y ahora sufre 3, 4 familias esta semana que pasó, que están buscando, hermanos, un hogar donde vivir. Lo más esencial para nosotros, ¿qué es? La comida y la vivienda. Y la gente, hermanos, en este país parece ser que carece de lo más esencial. A lo mejor no tanto la comida, pero de un techo sí. Y son momentos, digamos, que la gente, pues la verdad, sí se sufre, pero de una forma o de otra, la gente pasa, pues se las arregla para poder, ya sea de una forma o de otra, acomodarse por aquí, por allá, y trabajando, pues la gente ahí, aunque sean empujones, pero la gente sigue adelante, ¿verdad? Y la gente, pues come en lo que se debe, en lo que se sabe bien. Pues si no, ¿qué dice usted? ¿Dónde está tan llenito? Yo lo miro bien. Sí, hermano, yo lo miro bien. Usted miren a mí, estoy bien chapeado. ¿Ven? Ahora que fui al rancho donde yo soy, una señora ahí del rancho, ya ancianita, me miró, cuando me miró, ya me miraba, me conoció y dijo, ¡ay, ya nomás! Me dijo, estás bien cachetón. Sí, hermanos, es que la buena vida, ¿verdad? Y será tiempo, dice la Biblia, de angustia. Este tiempo será tiempo de angustia, hermanos, en la cual nosotros no queremos estar, en la cual nosotros no debemos estar, porque sí, entonces ahora sí vamos a sufrir. Que si sufrimos de repente por ahí porque no teníamos para pagar la luz durante varios meses del año, durante varios tiempos, que si sufrimos porque de repente el calentón se nos descompuso o simplemente en veces simplemente no nos alcanzaba casi para nada, pero con las estampillas la libramos. ¿Verdad? Eso no es nada, hermano. Nada. Este va a ser tiempo de angustia. Dice la Biblia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Desde cuándo hubo gente en este mundo? Desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva, hermanos. Desde que existió Adán y Eva, han pasado muchas calamidades en este mundo. Muchísimas. Que nosotros muchas no sabemos. Pero de las que sabemos, te las puedo mencionar aquí fácilmente. El diluvio, ¿verdad? Ahí está el diluvio. Después, a través de la historia, ¿verdad? Ya nosotros, esta parte del mundo no sé cuándo empezó, porque eso ya nos meteríamos en cosas que no tenemos respuesta. Pero la historia que conocemos a través de la palabra, el diluvio, después vemos que Israel en Egipto, esclavos, las plagas. Después vemos a Israel en el desierto, después vemos a Israel que fue a cautivo a Babilonia, luego los sirios, y luego después llegó el tiempo que llegaron los romanos, y luego la Inquisición, y luego todas esas pandemias que hubo a través de la historia, y luego las revoluciones, y luego las guerras, y un montón de los que no conocemos. Déjenme decirle nuevamente, cuando mi abuelo todavía vivía, ya yo le contaba anteriormente, mi abuelo tenía una tienda, le vendía cosas ahí en el rancho, yo íbamos todos los vientos íbamos ahí con él, platicaba un rato todos los días, estábamos en la mañana con él. Y nos platicaba historias cuando él era pequeño, y una historia que a mí me conmovió bastante era cuando él era pequeño, cuando estaba más joven, dice que era un hambre, hermanos, tremenda. Dice que solamente lo que ellos comían nomás era casi realmente lo que daba la tierra. Comíamos, en el tiempo de agua es cuando comíamos un poquito mejor, dice, porque comíamos pues verdolagas y nopales y todo lo que daba la tierra.
Dice, pero muchas de las veces, dice ella, cuando yo andaba trabajando con mi papá, ahí era la labor, llegaba, yo miraba a mi mamá que venía con la comida y como yo sabía casi era todo el tiempo lo mismo porque no había nada más. Dice, a veces ya ni hambre, no más, hasta nomás me comía una y dice, ya está asco, me daba porque era todo el tiempo lo mismo. ¿Por qué? Porque no había nada más. Ahora no, hombre, hermanos. Ahora tenemos que no sé qué, que ahora tenemos que pollo, que ahora tenemos que pizza, que ahora tenemos hamburguesas. No, ahora vamos a ir a comer allá ahora vamos al buffet. No, ahora hay unas enchiladas. Ahora hay unas baleadas. ¿Verdad? No, pero ahorita tenemos de todo. Estamos bien. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿De cuál libro estamos hablando aquí? El libro de la vida, hermanos. El libro de la vida. Aquí el ángel le dice a Daniel, le dice, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Será librado tu pueblo. Dice, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, quizás aquí no esté, por ejemplo, especificando realmente, digamos, librados de ese momento de tribulación o de ese momento de angustia, porque quizás muchos van a morir. Pero sí, como vemos en el contexto, dice, todos los que estén escritos en el libro, todos aquellos que realmente se hayan arrepentido y que hayan reconocido al Señor su Salvador, entonces van a ser salvos. Todos aquellos israelitas que no reconozcan al Señor, también se van a perder, hermanos. También. Y va a pasar para todos aquellos también de que aquellos que no estén escritos en el libro de la vida, se van a perder. La pregunta aquí es, ¿nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Si no está escrito tu nombre en el libro de la vida, asegúrate de que Dios te tiene apuntado. ¿Ah? ¿Cómo se llama usted? No, pues yo me llamo tal Armando Rodríguez. ¿Cuántos Armando Rodríguez hay? Un montón, ¿verdad? Pero Dios conoce a cada uno, ¿verdad? Dios conoce a cada uno, aunque se llamen igual. Asegúrate de que tu nombre esté escrito. En aquel tiempo, específicamente es el punto final de ese tiempo. Los últimos 3 años y medio, el tiempo de gran angustia que vendrá sobre el mundo entero, pero específicamente sobre la pequeña nación de Israel. A medida que el tiempo del fin se acerca más y más, a medida que el tiempo del fin se acerca más y más, mantengamos nuestros ojos puestos en Israel, porque mucha gente dice, yo estoy de acuerdo, dice que Israel es el reloj de Dios. Israel es el reloj de Dios. Todo lo que esté pasando con Israel, hermanos, pónganle mucha atención. Mucha, pero mucha atención. Vean noticias de lo que está pasando en Israel, para que nos demos cuenta cómo es que avanza el tiempo. Avanza y avanza el tiempo. Un versículo muy conocido que ya lo hemos compartido aquí en estos días. Mateo 24:15. ¿Alguien que lo pueda leer otra vez? Mateo 24:15. Mateo 24:15, ¿quién lo tiene?
dice. Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Al leer el siguiente, ¿qué dice? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, ¿El otro? y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Por qué dice el Señor eso? Aquí está hablando el Señor Jesucristo, cuando anduvo en la tierra. Dice, por tanto, ¿dónde estoy? Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, prepárate. Y si te quedó el teléfono allá en tu casa, no vayas por él. Corre. O sea, huye. Porque el tiempo de la gran angustia empezó. Aléjate, huye, vete, corre. Porque se viene. No, déjame que se me olvidó acá, no, vámonos. Y vete al monte, donde quiera, por ahí, donde quiera que, aquí hay mucho monte, lo veo bueno que por aquí hay mucho monte. Por aquí se va a mucho lugar para donde esconderse. Obviamente aquí está hablando específicamente para el pueblo de Israel. Pero no solamente el pueblo de Israel va a ser afectado, quizás va a ser el más afectado, pero todo el mundo va a ser afectado, hermanos. Todo el mundo. Alguien que pueda leer Joel, bueno, yo lo leo. Joel capítulo 3, versículo 1 al 3. Este versículo de Mateo 24, 15, de que habló nuestro Señor Jesucristo acerca de la abominación desoladora, hace referencia al tiempo de angustia que está hablando aquí el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 1. Eso es lo que se está refiriendo es en este tiempo de angustia. Joel capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, porque he aquí que en aquellos días, ¿cuáles días, hermanos? En estos días que está hablando el profeta Daniel, dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, así dice hablando el Señor Jesucristo, y las haré descender al valle de Josafat. El valle de Josafat es el mismo valle de Armagedón, es el mismo. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. El Señor, hermanos, cuando sea esta es la batalla de Armagedón. Y aquí es donde el Señor va a venir y va a vengar a su pueblo. Aquí es donde el Señor va a venir, hermanos, y va a defender al pueblo de Israel. Cuando venga, hermanos, cuando se acabe al final del tiempo de la gran tribulación, el anticristo se va a ir en contra con todo contra el pueblo de Israel para poder destruirlo, eliminarlo a todos, como siempre ha querido. Pero cuando esté en ese tiempo que vaya el anticristo, entonces es cuando el Señor viene, hermanos, baja a la tierra y defiende a Israel. Y pelea por Israel. Dice Mateo capítulo 24, ¿alguien que pueda leer Mateo 24, 22? Mateo 24, 22. Y si en aquellos días no fueran acortados, ¿de cuántos días está hablando aquí el Señor? Hermanos, La gran tribulación. está
Porque el contexto de este versículo es el versículo, los versículos que acabamos de leer. Cuando dijo el Señor, cuando veas, dice que en Jerusalén, de esa manera. Entonces, este es el contexto de ese versículo. Entonces, aquí está hablando de ese tiempo, dice, y si aquellos días, dice, no fueran acortados, o sea, el Señor va a tener que acortar esos días, porque entonces, los que todavía se van a poder salvar en esos días, si no se cortan, nadie se va a poder salvar. De tan fuerte que va a estar la situación. Nadie será salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles son los escogidos? Son las personas que no se marcaron, no siguieron al anticristo. Sí, y pueden ser tanto israelitas como no israelitas. ¿Verdad? Porque en ese tiempo todavía la gente parece que va a poder salvarse, se va a poder salvar, pero con muchas angustias, mucho dolor. Y que ahorita es el tiempo. Hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. Dice, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, será librado tu pueblo, será rescatado, será salvado, será que Dios va a rescatar al pueblo, a su pueblo. Dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué quiere decir dormir? Todo el tiempo cuando se utiliza la palabra dormir en la palabra del Señor, muchas de las veces se usa como una metáfora de lo que es la muerte. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿En qué tiempo estamos hablando aquí? ¿Ah? No. ¿Después del milenio? Aquí realmente, hermanos, ya como que se brinca. Se da cuenta, ya esto ya está hablando, por ejemplo, ya cuando el Señor ya vaya a traer a toda la gente a juicio. ¿Se da cuenta? Vamos a leer en Juan 5:29. Juan 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, toda la gente va a resucitar. ¿Se da cuenta? Toda la gente va a resucitar. Obviamente cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento, o sea, solamente los escogidos, dice, los que estemos dormidos, los que están dormidos, dice, no, ¿cómo dice? Juntamente con los que estén vivos. Ese es el arrebatamiento. Pero cuando el Señor vaya a traer juicio a toda la gente, los que hayan muerto, esos van a resucitar. ¿Sí? Y que murieron. Sí. También acuérdense que en ese tiempo también mucha gente se va a salvar en el tiempo de la tribulación, en el tiempo cuando esté el anticristo. Entonces, pero mucha gente también va a morir. ¿Sí? Mucha gente va a morir no negando la fe de Dios. Y esos van a resucitar. Van a resucitar
dice que unos que, ¿para qué dice? Exactamente, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, todo aquel que muera en la gran tribulación, que no se deje, ¿verdad?, que se mantenga firme en el Señor, ese va a resucitar y va a resucitar para una vida eterna. Pero todo aquel que diga, ¿sabes qué? Pues ponme la marca, la que sea, la que tú traes, ponme aquí a la izquierda también, como queda. No. Y ceda y niegue la fe del Señor, esos van a perecer, hermanos. Van a perecer en algún punto de la vida, o muchos de ellos van a morir como quieran. Pero una vez que tú cedas o te dejes marcar delante de Cristo, entonces estás perdido por toda la eternidad. Te condenaste por toda la eternidad. Y vas a resucitar. Y cuando resucites va a ser para condenación eterna. Entonces, como por decir ahorita como los cristianos que mueren, ahorita es la palabra como dice que están durmiendo o ¿Están durmiendo? están con el Señor. Entonces, Están durmiendo y están en el paraíso. ¿Sí? Están en un lugar de descanso. pero cuando uno muere ya ve al Señor o cómo. No. Todavía no. Todavía no. Pero entonces cuando Jesús bajó, después de que lo crucificaron, porque él dice que llevó cautivo la cautividad, se lo llevó al paraíso. Sí. Entonces los que dicen que le dicen hasta cuándo vengarás nuestra sangre o algo así, y luego les dice que les dieron vestiduras blancas, le dijo esperen porque aún faltan más que van a llegar. ¿No está hablando de eso? De esto es lo que están hablando ahorita, Sí. de los que van a ser juzgados. De ese. Ahora tenemos, mire, estas partes de la Biblia, todavía hay partes en las cuales todavía está un poquito medio todavía más profundo. Hay partes en las cuales todavía nos podemos equivocar, si se dan cuenta. Por ejemplo, cuando dice, pero noticias, dice, del oriente lo atemorizarán, ¿verdad? Entonces ese versículo realmente te pones a pensar, ¿verdad? El oriente de Israel o el este de Israel se encuentra, creo que se encuentra Irak, Siria, todos esos lugares por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor que, digamos, que esta parte del oriente va para China, quizás China va a venir, ¿verdad? Con todo su ejército, un ejército grandísimo que tiene. Entre otras naciones por ahí van a venir y entonces van a poder ambientar al anticristo. Pero son cosas en las cuales todavía como que no tenemos una visión tan clara de cómo va a ser. Pero hay cosas que sí ya, un poquito. Pero conforme avance el tiempo, yo sé que todo esto se va a esclarecer aún un poco más. Acuérdense que más antes, yo le decía la vez pasada que cuando yo estaba chiquillo, creíamos todo, en la iglesia creía donde yo crecí, se creía que el anticristo iba a dominar el mundo entero. Así se creía. Y ahora vemos, yo puedo ver que no es así. El anticristo no va a poder, aunque va a querer dominar el mundo entero, no va a dominar. Quizás va a tener muchas secuelas, muchas células por donde quiera, por todas partes del mundo, pero dominarlo no va a poder. Va a tener mucha resistencia, o va a tener varias razones que le van a resistir. ¿Cuáles son? No sabemos. Entonces, cosas como esas, conforme va pasando el tiempo, Dios las va a ir aclarando, nos va a ir nos va a aclarar, ¿no? Conforme avance el tiempo. Y aquí, hermanos, en este versículo se da cuenta como que, ¿verdad? Ya sea que en este caso está hablando de la gente que va a morir en la tribulación y en la gran tribulación. Y también tiene que ver, también podemos decir que se brincó un poquito en el tiempo, se brincó el milenio, ¿verdad? ¿Y por qué se brincó el milenio? Porque el milenio no tiene ninguna relevancia en esta parte que estamos leyendo. Pero, como lo queramos ver. Lo que sí es que nosotros debemos de preocuparnos. Si ve, en veces nos complicamos en la vida, en veces nos complicamos cuando leemos parte de la escritura y estas partes que están un poco medias difíciles, en veces nos complicamos. Digo, oye, pero ¿de quién está hablando aquí, de aquí, acá? Preocupémonos de lo más importante.
Y aquí, ¿cuál es lo más importante en este versículo que estamos leyendo? ¿Ya? Pues estar entre el pueblo que se ve con Dios. Eso es lo más importante, hermanos. Lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ya lo demás, que lo que venga, que va a pasar, ¿verdad? Que sea que venga y que se vaya, eso ya no. Mientras yo esté escrito en el libro de la vida, ya la hice. Ahora, hermano, pero eso un poco suena un poquito medio, ¿cómo se dice? Egoísta, hipócrita. Es que, hermanos, es que en aquel día sí iba a ser. En aquel día, hermanos, cuando lleguemos delante de Dios, vamos a estar frente a frente con el Señor. Y ni la mamá, ni el papá, ni el tío, ni tu esposo, nadie. No, tú directamente con el Señor. A ver, tú dime tú. Ay, Señor, pero es que, pues tú sabes, es que mi esposo, es que, no, Señor, no. No va a valer. Ninguna excusa va a valer delante de Dios en aquel día. Señor, es que tú sabes que yo salía muy tarde de trabajar. Sí, pero podía ser tan siquiera un ratito. Es que tú sabes, Señor, que yo tenía muchos hijos y no podía. Entonces, Señor, no, hermanos, en aquel día no va a haber excusa. Y entonces no vamos a poder excusarnos de nada y en nada. Yo le he dicho varias veces, yo también le puedo poner un montón de excusas para no ir a la iglesia. Yo tengo también varias, muchas. Sí, yo también tengo, hermanos. Todos tenemos. Pero yo tengo mis prioridades bien, pues ya digo que esto para mí es esencial. Yo ya sé que yo tengo que estar aquí en el servicio. Y yo sé que yo tengo que llegar, hermano, poquito después de las 7. Yo no puedo llegar a las 7:30. Como ustedes. Bueno, yo no puedo llegar a las 7:30, ¿por qué? Porque entonces me corrían ustedes, entonces me van a correr. No, los patrones llegan a las 7:30, no, pues yo voy a llegar a las casi ya para despedir. Yo no puedo hacer eso, hermanos. Y yo me las tengo que arreglar de una forma o de otra para yo estar aquí un poquito hasta las 7:05, hasta las 7:10 a más tardar. De una forma u otra yo me las tengo que arreglar. Pero yo sé que ese es mi deber y yo necesito estar aquí. Me dice, no, hermano, pero es que tú eres el pastor. Hermano, en aquel día dice, no, señor, pues es que ese es el trabajo del pastor, Señor. ¿Oh, sí? No, hermanos. Tenemos la misma responsabilidad. Yo tengo un poquito más de responsabilidad que usted. Pero en cuanto a lo que es las prioridades, nuestras prioridades en el Señor, en nuestro caminar con el Señor, tenemos las mismas. Deben de ser las mismas. Mire, ya voy a terminar. Muchas de las veces no se puede, hermanos. Aunque nosotros queramos estar aquí, en veces no se puede. Y Dios sabe eso. Dios lo sabe. Dios entiende, ¿no? Dios comprende. Dios no es genio que diga que no, es que Dios es pero bien, hombre, pero no, Dios sabe, Dios entiende. Pero hay veces que sí podemos acomodar nuestro horario, nuestro diario vivir, para tener un tiempo para venir a la casa del Señor, para servirle a Dios. Sí lo podemos acomodar. Si nosotros queremos, sí podemos. ¿Sabe por qué la gente en veces aquí, por ejemplo, los miembros no viene gente en veces, hermano? Porque no quiere venir. Eso es. Simplemente es por eso. Y la gente puede poner excusas. No, es que mi trabajo. La excusa número uno es el trabajo. Pero sí se puede. No, pues si fuera para gente sin tiempo no estuviera nada. Sí, a ver, ¿cuánto les sobra el tiempo? Y usted ahorita podría estar en su casa y podría estar haciendo otras cosas que tiene que hacer, pero no, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, Dios te la ponga. Pero el problema no es tanto de que te vas a perder por no venir. El problema está en que hay gente que
que se fija en eso. Entonces, tú con tu asistencia, a lo mejor no dices nada, pero tu asistencia animas a otro. Exactamente. Y si tú dejas de venir, el otro se desanima. Entonces, no se trata de que, por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es una forma de manifestar el amor. Yo en vez dejo de hacer cosas, y aún aunque yo no estoy afirmado al 100, dejo de hacer cosas porque sé que gente se fija en eso. Y que se lastima, que es débil. Entonces uno en veces pues deja de hacer cosas porque la persona es débil y no quiere lastimarlo, y porque yo sé que esto es de Dios, o sea, la iglesia es de Dios, le pertenece a Dios. Y dice la Biblia que hay de aquel del que haga caer unos pequeños. Entonces, yo eso lo entiendo al 100, aunque yo no esté al 100, pero yo lo entiendo así. Entonces, no se trata si tú te vas a salvar porque vienes, sino es porque tienes una responsabilidad y una obligación con Dios. Porque el día que tú decidiste servirle, esa es la forma de servirle. O sea, no es porque Dios te vaya a condenar, no sé si te vaya a condenar o no. El problema es que tú llevas una carga atrás de ti, tú piensas que eres tú, pero no. Detrás de ti viene mucha gente que te está viendo, sí, y que le estás sirviendo de ejemplo, pero si tú flaqueas, haces caer a otros. Un punto muy importante, hermanos, eso que acaba de decir nuestro hermano Adrián. Miren, el servir al Señor, a lo mejor Dios no te va a condenar, digamos, por tu asistencia a la iglesia o porque no asistas. Pero yo sé que sí, Dios a nosotros, dice la Biblia que la mies es mucha, dice que los obreros son pocos, muy pocos. El hecho, hermanos, de que uno venga a la iglesia, no, pero pues qué, si yo falto, pues a mí qué, pero yo casi no hago nada en la iglesia. Pero simplemente con tu asistencia, con que estés ahí, hermanos, yo gente que está continuamente aquí en la iglesia permanente, que está ahí constante, que no falla, que está allí, yo los tomo como pilares de la iglesia. Porque simplemente con su asistencia, ya con eso, hermanos, es gran ganancia. Ahora, súmele eso, la asistencia, a una responsabilidad que usted tenga en la iglesia, un ministerio que usted tenga en la iglesia. El hecho de que usted tenga un ministerio en la iglesia y que esté aquí constante en los servicios, sirviendo al Señor en ese ministerio, eso es una bendición muy grande, que tanto Dios se lo va a recompensar, y que, por ejemplo, la gente, por ejemplo, yo que estoy aquí enfrente, que estamos enfrente, bueno, eso es un gran apoyo, grandísimo. Y que eso también dice de la vida espiritual de la persona. Exactamente. Porque si tú no vas a la iglesia porque no quieres, porque no sacas tiempo, tampoco vas a sacar tiempo en la casa para tener una intimidad con Dios, porque eso se refleja en que no vas a la iglesia. Porque cuando tienes una intimidad, dices, no, yo tengo que hacer cosas para Dios, yo tengo que estar ahí porque Dios me llamó, porque tengo una responsabilidad. Entonces, eso también habla de tu vida espiritual con Dios. Amén. Y también porque el Señor nos habla en la palabra donde nos dice que no nos dejemos de congregar, que como algunos lo tienen por costumbre, que el Señor mismo nos está diciendo ahí, no. Amén. Amén. Recuérdense que Dios no da sugerencias, hermanos. Dios solamente da órdenes. Solamente órdenes. No, pues si puedes. ¿Verdad? Si puedes. No, si puedes, si no, yo no te entiendo. No, Dios solamente da órdenes. ¿Te das cuenta? Eso le decía yo a los jóvenes que iban a la clase, que el mandato que Dios le dio a todos los cristianos, porque a veces uno dice que yo no tengo ningún ministerio, bueno, Dios te dio uno como iglesia, que es predicar el evangelio, y no te dice cuando puedas, sacan tiempo, sino te dice ir y predicar, o sea, te está mandando a hacer. Ahora, dice, y eso es algo muy importante, que no todo el mundo tiene la facilidad, por ejemplo, para poder hablar. ¿Se dan cuenta? No toda la gente tiene esa facilidad para hablar. Yo tengo esa facilidad para hablar, yo hablo bastante. Pero uno puede predicar de varias formas, de varias maneras. ¿Sí? No necesita, hermanos, hablar así continuamente con la gente. No, con una visita que usted dé a alguien,
Con varias formas se puede predicar la palabra de Dios. No solamente el poder decirle a una gente, Cristo te ama, ¿verdad? De varias formas se puede hacer. Como te comportes, el testimonio también. Con la vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, el viernes, el sábado nos invitaron a una, aquí con el pastor Martín, aquí de local. ¿Dónde estoy?